Bueno, vamos a continuar. En el video anterior pues vimos concentración por lotes o intermitente. Aquí ahora es la versión continua. Como recordatorio ya saben que el proceso continuo pues es el que rige industrialmente. Pero generalmente estos procesos por lote los utilizamos en escalas pequeñas en el laboratorio, por ejemplo, o los utilizamos para obtener datos experimentales. Bueno, entonces este de aquí pues tiene que ver con cuál sería la operación industrial y tiene que ser un proceso continuo para esto de la reducción de costos esencialmente. Aquí está, la concentración continua no es otra cosa que múltiples etapas de la concentración intermitente. Entonces aquí, y la salida de unas etapas es la entrada al siguiente. Entonces cada una, aquí ya está una representación. Entonces cada, donde dice 1, 2 o n es una etapa o un sistema como el que veíamos de concentración intermitente. Entra mi alimentación, sale un permeado y sale otra corriente. Esa corriente que sale la alimento a otro sistema de ultrafiltración por lotes, ¿sí? Y así sucesivamente. Y esencialmente lo que está representado aquí hasta el momento. Entonces aquí ya están las etapas. N entonces representa el número de etapas de estas etapas intermitentes que voy a conectar para alcanzar la concentración deseada, pero ahora operando de manera continua. El flujo de alimentación está por acá, le voy a llamar F0, y la concentración del soluto de interés pues voy a llamar nada más FC o C0, que es lo que están dando ahí. Entonces F es flujo volumétrico. Entonces en este caso F0 pues es la de la alimentación y se representa concentración de soluto. Entonces voy a dibujar aquí también de una vez la parte esta de las recirculaciones que he comentado en el video anterior. Verán de vista que esas ahí están por las razones que ya establecí. Entonces mi alimentación va a un flujo volumétrico F0, la concentración de soluto es C0 y entro a diafiltración, a ultrafiltración, a mi primera etapa. De ahí genero un permeado P. Entonces P, que voy a llamar P sub índice 1. Ese P es también un flujo volumétrico igual, pero es de permeado. Es lo que sí puede pasar la membrana y que me va a permitir subir la concentración de mi soluto, de tal manera que lo que va a la siguiente etapa pues va a un flujo volumétrico 1 y una concentración C1. Esta C1 pues es mayor que C0 debido a que ya retiré material en la etapa 1, y como ya dije, lo que sale de la etapa 1 pues entra en la etapa 2. Otra vez hay un permeado 2 y la concentración pues cambia, el flujo cambia a F2 y la concentración a C2, ¿sí? En la última etapa pues la voy a representar de manera general como N, donde hay un permeado N, hay una salida, un flujo volumétrico de salida Fn con una concentración Cn, y de manera también así generalizada pues este le podemos llamar Fn-1 y este Cn-1. Allí adentro, pues ahí medio lo voy a poner, pero aquí adentro es donde está entonces la membrana de ultrafiltración. Entonces en cada etapa voy a considerar que tiene la misma área. Este es el área de ultrafiltración. Entonces vamos a comenzar con esta concentración C0 del soluto de interés. Lo meto a la primera etapa y aumento la concentración hasta C1, lo meto a la segunda etapa y aumento la concentración hasta C2, y así sucesivamente hasta llegar al final. La concentración más alta de soluto pues va a ser Cn. F0, para aumentar la concentración forzosamente el flujo volumétrico tiene que disminuir. Entonces este es el flujo más grande que hay en el sistema, F0. Aquí ya se redujo, aquí se redujo más y aquí
sufre su reducción final para poder concentrar, como digo. Bueno, ¿cómo analizamos esto? Pues relativamente sencillo. Ahí en la tarea hay un problema y por ahí hay un video también que les ayuda con lo que voy a decir. Vamos a hacer un balance global de soluto. Voy a escribirlo aquí, balance global de soluto. Y lo voy a hacer para el caso de rechazo total, es decir, no pasa soluto hacia los permeados. ¿Sí? Por eso no dibujé aquí en los permeados, pues solo dibujé PES, no hay concentración asociada al de soluto. ¿Sí? Entonces el balance global de soluto sería lo que entra, sería F0 por C0, y pues es igual a lo que sale. Como digo, no salen los permeados, solo sale la corriente Fn, sería Fn por Cn. Y de aquí pues podemos calcular entonces este flujo que debe salir para alcanzar cierta concentración. Bueno, entonces del balance global podemos escribir esta ecuación. Bueno, esto sería el balance global. Podemos calcular este permeado N, que no es otra cosa. Ese permeado N, que es un flujo volumétrico, es la velocidad lineal, es decir, J, que lo voy a llamar Jn, por el área. Esto viene de esta definición de siempre de la velocidad lineal es flujo volumétrico entre área. Este es el flujo volumétrico, esta es la velocidad lineal y el área pues ahí está. Entonces podemos calcular de manera general el flux en la etapa N. No, más bien el flujo, que ya no sería flux, sería el flujo de permeado como flujo volumétrico, como esas P's en la etapa N. Sería entonces lo que estoy diciendo, P subíndice N es J N por el área. Bueno, esta es otra ecuación. Adicionalmente pues tenemos nuestro modelo de flux para la etapa, para la región 2, donde podemos entonces escribir que Jn pues es Ks, logaritmo natural de Sg entre, era Cb, pero aquí le estamos llamando C simplemente, y nada más lo establezco que es para la etapa N. Con esta ecuación calculamos el flux que podemos sustituir acá. Bueno, por otro lado podemos hacer balances de soluto, pero nada más aquí en la, lo voy a marcar aquí en la etapa N. Voy a hacer balance así, como ya dije, cubriendo la recirculación para no considerarla. Entonces igual balance, voy a hacer balance global y de soluto en la etapa N. Empecemos con el global, que sería global sería pues Fn menos 1 debe ser igual a P subíndice N más Fn este sería el balance global en esa etapa. Y el balance de soluto pues sería Fn menos 1 por Cn menos 1 permeado en N. No es cierto, aquí el permeado no lleva soluto, no aquí, solo está una entrada y una salida. Sí, este sería el balance de soluto en esa etapa. De aquí podemos resolver para Cn menos 1, sería Fn, Cn entre Fn menos 1. Podemos escribir esta ecuación de ese balance de soluto en la etapa N. Bueno, entonces tenemos estas ecuaciones.
les voy aquí a enumerar la 1, la 2, 3, la 4 y la 5, y con ellas es suficiente para resolver los problemas de diseño. Como digo, en la tarea viene un problema y hay un video en donde te dice cómo hacerlo, ¿sí? Entonces solo voy a escribir digamos que el procedimiento, pero ahí está esa ayuda adicional, y en el libro pues hay un problema resuelto. Bueno, entonces, por ejemplo, lo común es que si estamos haciendo diseño es que no sepamos esta área y que lo único que establecimos es la misma en cada una de las etapas. ¿Sí? Y entonces ahí la necesidad tiene que ver con: yo conozco la concentración de soluto en la alimentación, yo debo conocer el flujo para saber a qué velocidad quiero operar. Y lo otro es, pues estás concentrando, deberías de establecer qué concentración quieres que salga de todas las etapas. Entonces esa información siempre va a ser disponible, de tal manera que tú puedes calcular obviamente el flujo al que debe salir para alcanzar la concentración deseada. En ese problema en particular, habría que fijar, entonces, por ejemplo, se puede estimar el área de cada etapa para un número definido de etapas. Y el procedimiento se realiza de manera descendente. Otra vez, como digo, hay un video que les va a ayudar a esto. Aquí pues solo lo voy a describir. Quedará más claro cuando en el otro video. Entonces nosotros podemos calcular Fn de acuerdo a lo que estoy estableciendo, y podemos fijar que son 5 etapas, por ejemplo. Entonces estaremos calculando F5. ¿Sí? Entonces ya conoceríamos F5. Para poder realizar los cálculos, como van a ver en esa hoja en Excel, tú tienes que fijar un valor de área. ¿Cuánto? Pues no sé, 1 metro cuadrado. Entonces tú conoces F5 y también conoces pues Cn, porque eso te permite calcular. Conoces este de aquí que sería C5, pues por eso pudiste calcular F5. Como conoces C5, puedes calcular el flux, y con el área que supusiste, que sería aquí, puedes entonces calcular el permeado 5. Luego ya utilizamos entonces estas 3 ecuaciones y nos quedan estas de acá. Conocemos ya F5 y el permeado 5, podemos calcular F4 entonces. Y con la última ecuación ya conocemos lo que está a la derecha del signo igual y calculamos C4. ¿Sí? Y así vamos de manera descendente, luego utilizamos las ecuaciones para la etapa 4. ¿Sí? Y así seguimos calculando hacia atrás. Es decir, vamos a conocer esta información. Déjenme lo pongo aquí en otro color. Vamos a conocer esta información y esta, y lo que hacemos con las ecuaciones de acuerdo a lo que establecí es calcular estas dos. Nos cambiamos a la otra etapa y ahora calculamos este. Nos cambiamos a la otra y recalculamos F0. ¿Sí? Ese F0 era conocido. Si el valor que obtengas de F0 no es el mismo que conocías, si te quedas corto, si es menor, pues es porque necesitas un área mayor.
Entonces necesitas aumentar tu suposición del área, ¿sí? Entonces, ¿cuándo obtienes la solución? En el momento en que F0, que lo calculas con las ecuaciones, te da el mismo que conocías, ¿sí? Pero es a expensas obviamente de este valor de área, que es tu incógnita principal. Repito, en el libro está resuelto un ejemplo, la tarea te va a pedir resolver uno, y adicionalmente hay un video donde te dice cómo poder hacer este procedimiento rápidamente en Excel. Bueno, hasta aquí. Bueno, antes de terminar este video, también pudiera ser que ya se tuvieran que tú ya tuvieras unidades de ultrafiltración, y si ya las tienes, el área ya es conocida, ya no es una incógnita. Y tú puedes decir, tengo tres unidades, el área es conocida, y entonces ahí la cuestión es más bien qué puedo hacer con esas 3 etapas o 2 etapas, lo que sea que tenga, pero ahora el área es conocida. Entonces lo que ahora va a ser una incógnita pues es SN, es qué concentración, qué tanto puedo subir la concentración de mi solución, de mi F0 y mi C0 con este sistema, con que ya tienen un área conocida, ¿sí? Entonces ahí cambia la incógnita. Todo se resuelve con las mismas ecuaciones, lo único que cambia es cuál es la incógnita. No tenemos etapas, vamos a comprar, nada más es lo que me digan qué área compro, y es el ejemplo primero del que estaba hablando, de este que resolvemos de manera descendente. La otra es, no, ya aquí están los equipos y el área es conocida, que la pregunta más bien entonces es qué podemos hacer con ellos, qué tanto podemos subir la concentración, ¿sí? Bueno, entonces aquí termina